Víctor Vector. El planteamiento de vectores. Víctor desea ir desde la Plaza Perú hasta el Teatro de la Universidad de Concepción. Para ello, busca en la aplicación de mapas de su celular cómo llegar de un punto a otro. Como resultado, la aplicación le dice que camine 450 metros hacia el noroeste por la diagonal Pedro Aguirre Cerda hasta llegar a la calle Bernardo O'Higgins, y desde ahí otros 450 metros ahora hacia el suroeste por calle O'Higgins hasta llegar al teatro. Para describir el movimiento de Víctor en un lenguaje formal, es necesario introducir un concepto matemático llamado vector. Un vector es una herramienta matemática que no solo posee una magnitud, número o escalar, sino que además posee una dirección u orientación. Un vector puede escribirse en términos de cualquier sistema de referencia o coordenadas que uno elija. Llamaremos vector A y vector B a los vectores posición de inicio y final. Una propiedad importante de los vectores es su dimensión. Por ejemplo, el vector que une el origen con un punto en el plano R2 es un vector bidimensional. Análogamente, el vector que une el origen con un punto en el espacio tridimensional R3 tiene dimensión 3. Por ahora, nos restringiremos a considerar solamente vectores asociados a estos espacios reales. En cada caso, la dimensión de los vectores es también igual al número de componentes necesarias para determinar dicho vector, dado un sistema de coordenadas. Comúnmente describimos la posición de un objeto respecto a otro objeto de referencia. Similarmente, describimos una dirección en el espacio usando direcciones de referencia. En general, para poder escribir la ubicación de un punto en el espacio y los vectores asociados a él, se hace uso de un sistema de referencia o sistema de coordenadas. Es común llamar X, Y y Z a los ejes del sistema. Es importante no confundir los nombres de los ejes con los símbolos utilizados para nombrar los valores de las coordenadas de cada punto. Sin embargo, se eligen esos nombres ya que al desplazar el punto P paralelo al eje X, solamente su coordenada X cambia, mientras que si P se desplaza paralelo al eje Y, entonces solamente cambia su coordenada Y. Lo mismo ocurre para la coordenada Z. Cada sistema de referencia ortogonal tiene asociado tres planos orientados perpendicularmente entre sí. Si llamamos X, Y y Z a los ejes coordenados, entonces estos planos son denotados como XY y Z y ZX. El sistema de referencia con respecto al cual se desea describir un vector puede ser elegido a gusto del consumidor. Por ejemplo, podemos elegir el sistema de referencia O', el cual puede ser una traslación del sistema original, y o una rotación de él. Note que el largo de estos vectores y también sus proyecciones sobre los ejes coordenados dependen de la elección del sistema de referencia. Es por esto que es siempre necesario indicar con respecto a qué sistema de referencia se está describiendo el vector. Concentrémonos por ahora solamente en el vector A. La información que entrega el vector A está dada en su magnitud o largo y en su dirección, la cual está asociada al ángulo θ. Supongamos que tomamos una regla y la ponemos sobre el vector A. El largo del vector corresponde a lo que se llama formalmente magnitud o norma del vector A, y suele representarse por el nombre del vector asociado o por el vector entre dos rayas paralelas. Es importantísimo recordar que la magnitud A no es lo mismo que el vector A. La norma es solamente un número y un vector no. En la mayoría de los libros, la dirección de un vector suele asociarse al ángulo que forma con respecto al eje X. Cada vez que se mencione un ángulo, es necesario indicar con respecto a qué eje se está haciendo. A continuación, veremos una manera de describir los vectores con respecto a los puntos cardinales.
Es común nombrar de la misma manera al punto en donde termina el vector y al vector mismo. Dicho lo anterior, pensemos en los ejes de los puntos cardinales centrados en el punto A. Para ir desde el punto A al punto C, Víctor debe caminar 450 metros en dirección 20 grados desde el oeste hacia el norte. Una vez que Víctor llega al punto C, debe caminar hasta el teatro, es decir, el punto B. Para ello, debe caminar en dirección 25 grados desde el oeste al sur. Imaginemos que trasladamos el vector C paralelamente de manera que comience en el origen coordenado. Las siguientes frases entregan a Víctor la misma información. 450 metros en dirección 20 grados desde el oeste hacia el norte. 450 metros en dirección 210 grados desde la dirección del eje X hacia la dirección del eje Y. 450 metros en dirección 210 grados desde la dirección del eje X' hacia la dirección del eje Y'. En general, se utilizan los ejes coordenados para indicar la dirección del vector. Ya que el sistema de referencia es elegido por el usuario, puede hacerse coincidir, por ejemplo, con los puntos cardinales. A la hora de resolver ejercicios, lo que conviene hacer es copiar el sistema de referencia y centrarlo en el vector. Esto en vez de trasladar el vector hacia el origen del sistema de referencia. Si se está trabajando con un sistema de coordenadas x, y, en general el ángulo del vector siempre se considerará con respecto al eje X. Si la dirección del vector está en el primer o cuarto cuadrante, el ángulo se medirá desde el eje X positivo hasta el vector. Si el vector está en el segundo o tercer cuadrante, el ángulo se medirá desde el eje X negativo hasta el vector. Durante esta subsección hemos visto que un vector no solo entrega información de un número, sino que también de una dirección. En la siguiente subsección veremos cuáles son las llamadas componentes del vector y su relación con la magnitud y dirección.